Son las 10:11 minutos. Ahora sí que son las 10:11. Ahora sí que sí. Le tengo una invitación. A ver, en tu casa. Dense una vueltecita por la comuna de Providencia, por la avenida Providencia, y lleguen al Cernatur. Ahí va a estar la expo Arica y Parinacota, que va a incluir un conjunto de sensaciones que invitarán a los santiaguinos, especialmente a los santiaguinos porque traen la región acá, a la región metropolitana, a realizar un viaje virtual por la región de Arica y Parinacota con espacios que representarán lugares y celebraciones típicas de la zona como el carnaval con la fuerza del sol, con danzas y decoración andina. Se llevará a cabo entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en el hall central de Cernatur en Santiago, esto en Providencia 1550. Así que entre el jueves y el sábado, ya saben, Providencia 1550, a visitar la región de Arica y Parinacota para ir con ganas después a conocerla ya. Y el viernes vamos a estar allá por si alguien quiere pasar a saludar. Nosotros saludamos a todos. Damos abrazos, besos, todo ese cuento. Me sumo un poquito a la mención. Yo he estado en Parinacota y es bonito. Yo estuve en un momento en que no había absolutamente nadie en Parinacota. Llegamos en la noche. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fue eso? Pancho, ¿qué suena? No sé por qué esta cosa. Este es tu celular, Pancho, algo tienes que saber. Algo pasa ahí. Lo súper recomiendo. Nosotros acampamos ahí mismo hace un trillón de años atrás con mi familia. Es precioso. Es bonito. Sí. Los cuidadores, la gente que está allá le decían París Nacota, eso sí. ¿Sí? Sí, París, ¿qué tal? Nacota. ¿Y qué tal así? Sí, claro. Las 3 personas que estaban, eso sí. que fue una época poco conveniente. Qué buen dato. No, linda zona. Oye, estamos con Isabel Amor, la escuchaban recién con su experiencia hace un trillón de años, como dijo, de la Fundación Iguales, María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, Luis Roberts de Idea País, Rodrigo Echecoparte de Ciudadano Inteligente, Karina Narbona de Fundación Sol. Karina, ustedes traen desde la Fundación un estudio. Sí. Cuéntanos. Bueno, la idea de este estudio era poder tener una perspectiva más amplia respecto a lo que está pasando actualmente con la reforma. Se habla de temas pendientes con los trabajadores, al menos el espíritu original de la reforma era resolver una deuda, como lo planteaba de la reforma laboral. Y lo que hicimos, lo que en particular pude hacer es revisar también en base a documentos y archivos lo que había antes del plan laboral y qué fue en estricto rigor lo que este plan laboral quiso modificar para poder analizar desde allí si es que vale la pena hablar de ciertos derechos hoy como los que habían antes o no, para poder analizar el fondo el problema actual en base a información y no solamente a especulaciones muchas veces respecto a lo que había. Hay mucha idealización por un lado y también hay mucha estigmatización por el otro. Y analizando esto, se puede ver que el modelo laboral antiguo al plan laboral, porque en Chile ha tenido 2 modelos laborales, el del Código del año 31, que duró casi 50 años, y el del plan laboral del año 79, que sigue vigente hasta hoy. El modelo laboral antiguo tenía ciertamente muchos escollos para la vida sindical, porque planteaba una intervención muy patente del Estado en la Constitución y el funcionamiento de los sindicatos, eso hay que dejarlo claro, pero aún así dejaba ciertas válvulas de acción colectiva coordinada a nivel superior, que eran bastante más abiertas que las que existen hoy en día. Uno puede ver que ya desde el año 31 existía titularidad para negociar a nivel por área para los sindicatos profesionales, que eran sindicatos de oficios, no para profesionales, y eran voluntarios. Existía un salario mínimo que se negociaba tripartitamente a nivel de industria para los obreros, luego el sueldo vital del año 37 para los empleados, y finalmente el año 68 se consolida la negociación por rama de actividad en la ley. Y así, el año 71, la Constitución reconoce a los sindicatos y que son libres para definir sus propios fines. Por lo tanto, también se van aflojando las amarras estatales. Y este movimiento, digamos, ascendente en cuanto a encontrar espacios en la institucionalidad del reconocimiento de la autonomía colectiva es lo que finalmente se corta el año 79. El modelo del año 79 que sigue hasta hoy sigue siendo muy intervencionista desde la parte del aparato estatal sobre los sindicatos. Sigue promoviendo algo que también hacía el modelo anterior, que era la despolitización, pero innova con algo, que es que cierra por completo las válvulas para una acción coordinada de nivel superior, que podría dar lugar para un movimiento más amplio de los trabajadores para defender condiciones de vida y de trabajo comunes,
a nivel, por ejemplo, de todos los periodistas que negocien juntos, a nivel de profesión o de territorio o de rama de actividad económica. Eso se cierra por completo. Y si uno analiza los dichos de José Piñera, por ejemplo, cuando cambió todo este modelo institucional que existía en Chile, él era muy claro, él decía: la negociación colectiva en ningún caso, y esto es literal, va a ser una herramienta, un mecanismo para distribuir la riqueza o los ingresos de un país. Y es efectivamente lo que vemos hasta el día de hoy, con la negociación radicada solo en el nivel de empresa. Lo que se generó finalmente es que la negociación deje de ser efectiva, deje de generar cambios. Nosotros hemos analizado un periodo del año 2000 al año 2010, qué pasaba con la negociación colectiva, por ejemplo, y no significó un aumento real de remuneraciones superior al 1% con respecto a los sueldos. Entonces, efectivamente, lo que se hizo fue desarticular un mecanismo que internacionalmente se reconoce como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida. Entonces, ese tipo de acentos sentimos que faltan en la discusión actual. Se habló, por ejemplo, de una guía para poder entender lo que era el modelo laboral del año 79. Esto lo planteó José Piñera. Y él decía, son 4 pilares, y uno con esa guía podría evaluar lo que efectivamente se está cambiando actualmente con la reforma. Decía, son 4 pilares que sostienen todo el modelo. La negociación solamente a nivel de empresa, la huelga que no paraliza, como le llamó él, gracias al reemplazo de los trabajadores en huelga y a la erradicación de la huelga solo en el proceso de negociación colectiva. Si no están pagando los sueldos de los trabajadores, por ejemplo, en Chile eso no significa un motivo de huelga. Desde ahí a huelgas políticas, mucho menos. Paralelismo dentro de la empresa, el pluralismo organizacional extremo, es decir, sindicatos compitiendo entre sí y además con grupos negociadores dentro de un espacio que ya es reducido. Y finalmente planteó la despolitización sindical, es decir, sindicatos solamente preocupados de las condiciones salariales inmediatas en el espacio de la empresa. Y uno analiza esa guía a la luz de la reforma actual y uno puede dar cuenta que no solamente se consolida el plan laboral, sino que además incluso en ciertos aspectos hay retroceso. Entonces, bueno, ese es el análisis que finalmente nosotros hacemos. Creemos que falta mucha memoria histórica para poder entender los desafíos que actualmente está enfrentando Chile. La negociación colectiva, más allá del nivel de empresa, no solamente importa porque antiguamente hubo ese derecho y hay que cosificarlo como algo que tiene que estar en la eternidad, sino porque efectivamente hoy el modelo de las empresas es un modelo de empresa dispersa en red, que se divide las grandes empresas en muchas unidades menores, que subcontratan trabajadores, que se dividen en múltiples RUT, y por lo tanto la única forma de poder distribuir mejor la riqueza parece ser esta forma más coordinada desde arriba, no desde el espacio local, porque ahí la fuerza negociadora es muy, muy débil. Qué bueno. Perdona, Pancho. No, si era solo agregar... Qué interesante lo que plantean desde la Fundación Sol, por varias cosas. Me tocó presentar el último libro de la María Olivia Monkeberg, que se llama La máquina para defraudar, que tiene mucho yo no sé si lo leyeron, del saqueo de los grupos económicos del Estado de Chile, que es un libro como clásico ¿cuándo salió ese? El 2000, un poquito antes del 2000, donde hace toda esta revisión histórica de lo que pasó en el momento de la dictadura cuando se enajenaron las empresas públicas y muchos de los que eran los interventores de las empresas terminaron quedándose con ellas y hoy día son los dueños. Tiene harto de eso y pone ese contexto histórico para entender quiénes son los dueños o quiénes están detrás de Penta, de SQM y cómo Penta, SQM, Cabal, y ahí junta todos los antecedentes de ahora, hace entrevistas, en fin, es bien interesante el libro. Pero eso junto con la película, no sé si alguien la ha visto, el documental Chicago Boys, que está... Sí, lo vi. Lo están dando, se exhibió en varias universidades también, cómo nos muestra que lo que vivimos hoy, no solo económicamente, sino políticamente también, tiene que ver con algo que se creó en Chile. O sea, esto no es casual, no fue algo que oye, ¿por qué hoy día la gente tiene tanta desafección política? ¿Por qué hoy día no hacemos comunidad y no hablamos en colectivo? No es una cosa casual, no es una cosa que salió como del chileno, se transformó en esto, no. Fue algo planificado en un momento en que no había libertades en Chile. Entonces, perder esa perspectiva histórica para todo lo que discutimos hoy día es perderse mucho. Uno conversa en ciertos círculos y aparecen temas como, oye, qué raro, ¿y por qué pasará esto? Sí, tiene una razón muy específica y concreta. Entonces es interesante esa perspectiva histórica que no está, yo siento en muchas de las discusiones que se sostienen hoy día. Sí, a mí me quedó dando vuelta la idea de la indefensión de los trabajadores en Chile, o sea, que no pueden paralizar ni siquiera, no se pueden garantizar ni siquiera el sueldo
A través Claro, de la huelga. la huelga no es reconocida como un derecho amplio de motivos múltiples. Es simplemente un derecho que se radica en la negociación colectiva como la etapa final de una negociación Como en ese colectiva, muy periodo. específico. ¿Y en el proyecto de ley no se amplifica las razones para eso? No. De hecho, lo que hace es mantener vigente la idea de que solamente tiene que estar ubicada en ese periodo. Pero es muy interesante lo que pasó hace pocos días, que la Corte de Apelaciones dijo que se podía dar otra interpretación de la ley. Y que por lo tanto el hecho de que saliera y que la negociación, que la huelga, el hecho de que se regulara, la huelga dentro de la negociación colectiva no significaba de que eso es una negación de que la huelga pueda existir en otros espacios. Es otra interpretación, no es la interpretación tradicional, pero que está demostrando una vez más cómo a través de la Corte de Apelaciones o antes la Corte Suprema se está avanzando en derechos laborales que la institucionalidad, digamos, legislativa bloquea. Y otra pregunta, porque, por ejemplo, ya el paro del registro civil ilícito en teoría, y me imagino que también debe pasar en la empresa privada que van a huelga a pesar de que no están dentro del marco de la negociación colectiva. ¿Casos de persecución hacia dirigentes por la utilización de las huelgas en esos sentidos o cosas por el estilo? Claro, efectivamente en ciertos sectores incluso se puede llamar a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Recordemos lo que pasó con el caso de los puertos en Chile. O sea, esa era la instancia que se apelaba o que se buscaba instalar. Estaban ejerciendo una huelga por solidaridad, algo que no está permitido por ley y por lo tanto tiene que caer todo el peso de, digamos, la acción coactiva del Estado en ese sentido. Entonces, ciertamente el tema de las huelgas siempre, y los sindicatos y la negociación colectiva siempre se han movido en dos líneas. O sea, hay una línea institucional, pero también la organización sindical es una organización pre-legislación, que ha actuado mucho, de hecho, en la historia del país. Entonces, efectivamente, en el modelo antiguo, por ejemplo, las huelgas ilegales seguían siendo predominantes. No obstante, ya que la ley se fue aflojando, con el tiempo empezaron a crecer las huelgas legales. Aquí en Chile lo que tenemos es un incentivo tremendo, obviamente, a que todo se realice por canales informales, porque la ley, y esto es muy raro para un Estado neoliberal, o sea, para la comprensión que se tiene del neoliberalismo, en general se suele asociar a una retracción del Estado y que el Estado no interviene o no regula. Y la verdad es que claro, existen más libertades para el mundo empresarial, pero en ciertos ámbitos, como la organización colectiva y sobre todo la sindical, lo que hay es una sobreregulación del Estado. Y lo que hace el plan laboral es tener una regulación aún más incisiva sobre cada una de las materias que importan a la negociación colectiva, el nivel, los actores que negocian y sobre todo también el tema de la huelga. Mucho más incisiva. Y esto ha sido reconocido internacionalmente. A Chile se le llama la atención por los procesos engorrosos para negociar, por la sobreregulación de la huelga. Ahora, no sé si le ha pasado... perdona, Luis, yo dale. no me leí el estudio, pero coincido con el diagnóstico de fondo que en Chile, durante la época de los años 80, se produjo una transformación importante en muchos sectores de la sociedad y uno fue el plan laboral. En ese sentido, yo creo que si uno, así bien simple, si uno hace como un análisis de los últimos 50 años, yo creo que hay un principio detrás que hay que tener mucho cuidado de resguardar lo que es la libertad sindical, que como tú lo dijiste, que los sindicatos se establezcan sus propios fines. Yo creo que ese es el principio que hay detrás. Y yo creo que yo no estoy de acuerdo con el plan laboral de José Piñera, pero yo creo que en un punto tiene razón, en el punto de que los dirigentes sindicales no puedan pertenecer a partidos políticos. Y yo creo que detrás de esa norma está este principio. Y haciendo un paralelo con la situación que actualmente ocurre en el proyecto de reforma laboral de Michelle Bachelet, yo veo un peligro ahí en ese sentido cuando en la afiliación automática, en la afiliación obligatoria de los trabajadores al sindicato. ¿Por qué obligatoria? Porque es voluntaria, que yo sepa. No es obligatoria. Sí, pues, ahora. No, es automática. No. Automática, sí. Salvo que tú digas que no, Claro, pero es yo... obligatoria. Claro, pero automática, a eso me refería. Yo veo un peligro ahí en ese sentido, porque al final, claro, tú como tú dices, en el fondo el sindicato lo que busca es resguardar
la dignidad de los trabajadores en condiciones de simetría. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que el sindicato te garantiza esa simetría con el empresario, porque el empresario así sin sindicato no puede negociar con el trabajador. Pero en este caso, claro, negocia, pero de fuerzas desiguales. Exactamente, y eso estoy de acuerdo, ¿cachai? Porque tiene que existir una fuerza colectiva que negocie en condiciones de igualdad. Pero ocurre que al menos yo tengo muchas dudas respecto al proyecto en ese sentido, porque hay que tener cuidado también, ojo con eso, porque el sindicato es parte también de una comunidad, y en este caso sería como la comunidad también en una empresa, la empresa hay que conseguirla como una comunidad de personas, y el sindicato es importante, pero también es importante la empresa, y en ese sentido no hay que pensar que esto es como en lógica como dialéctica, como que hay choques, como que hay intereses de ambas partes. Obviamente que pueden haber personas así individuales que tengan intereses, pero conseguir la política como un juego de intereses, eso te produce al final un choque como violento, que es lo que sucedió en la época de los 70, que al final hubo una dialéctica entre fuerzas distintas. Entonces yo en ese sentido veo que podría, si es que no se toman los resguardos convenientes en la ley, en la discusión que se viene, yo creo que en ese sentido podría ocurrir a lo mejor lo mismo, que hay que tener cuidado con eso, de concebir a los empresarios no como enemigos, porque son también parte de la comunidad a la que pertenece el sindicato de los trabajadores, y al revés también, ¿cachai? O sea, yo también creo que los empresarios tienen una gran deuda con los trabajadores, y los trabajadores no es que quieran quitar a la empresa con las huelgas, eso no estoy de acuerdo con eso. Pero es de lado y lado, ¿cachai? Eso es lo que porque veo de repente un énfasis muy, muy excesivo en la libertad sindical, pero también existe una libertad empresarial que hay que tratar de armonizarla, ¿cachai? Empresarial existe, ¿no? Claro, pero hay que decirlo, ¿cachai? Porque si no lo digo, ¿cachai? O sea, y no por eso me paso al bando neoliberal, ¿cachai? No, por ningún motivo, ¿cachai? O sea, no, o sea, hay que, en el fondo lo que quiero decir es que tiene que haber una armonía de voluntades, ¿cachai? Dentro de la empresa, y eso es lo que no veo al menos en el discurso público, en el sentir, ¿cachai? Pero yo te hago una pregunta así muy, muy concreta. ¿Tú crees que hoy día en una negociación colectiva de un sindicato con los dueños de esa empresa no hay intereses disímiles en juego? Sí, claro, hay intereses, entonces, si hay intereses disímiles en juego, lo que busca esto es precisamente equiparar la cancha para que esos intereses puedan negociar en una cancha de igualdad. Pero cuando tú reconocí eso, pensáis que la política al final es como un juego de poder, ¿cachai? Es que en este caso, o sea, ni siquiera hablemos de la política, hablemos exclusivamente sobre los intereses, por ejemplo, en un proceso de negociación colectiva, efectivamente hay intereses en juego. Y ¿sabes qué? También hay otro tema cuando hablamos sobre la inscripción automática en los sindicatos, que la gente dice, bueno, pero ¿cómo te van a obligar a participar de un sindicato? Yo creo que hay que abrir un poco más esa discusión y veamos experiencias que tenemos en otras áreas. Por ejemplo, las federaciones estudiantiles. Tú entras a una universidad, pasas a ser parte del cuerpo estudiantil y tú puedes pensar muy distinto al que tenía al frente, pero se entiende que la forma en que se organizan los estudiantes es a través de una federación estudiantil y se pasa el proceso más democrático posible para elegir esos dirigentes. Y eso no es igual en todo el mundo. O sea, en Canadá tienen federaciones así como son los sindicatos y tú te vas afiliando a la federación que más te hace sentido, y hoy día el proceso estudiantil en Canadá está mucho más debilitado. Y yo encuentro que hoy día en Chile estamos acostumbrados a ver a las federaciones estudiantiles trabajar en conjunto y con unidad, pero como que nos pareciera extraño que pudiese pasar lo mismo en sindicatos, y yo no veo que tenga tanto sentido esa diferencia. Y por otro lado planteas que los dirigentes de los sindicatos no debiesen ser miembros de partidos políticos, y yo encuentro que eso es precisamente limitar nuevamente la democracia y dejar de ver los partidos como lo que deberían ser. O sea, hoy día tenemos demonizados los partidos políticos, y en muchos casos con justa razón, pero los partidos políticos debiesen ser un espacio en donde se congregan personas, ciudadanos, que tienen una visión común de la sociedad. ¿Y por qué esa visión del común de la sociedad no te va a permitir participar de otro espacio como el de dirigencia sindical o de dirigencia estudiantil o el de dirigencia empresarial, si uno quisiese? Me parece que sería contradictorio con la noción de democracia que tratamos de construir. Yo me quisiera sumar un poco a lo que dice Rodrigo, particularmente en esta idea que plantea Luis sobre esta especie de dialéctica que se arma en los 60 y los 70 y que termina como con un choque.
en términos dialécticos, una vez que tenéis dos términos, tenéis que terminar como llegáis a algo, ¿cachai? Después de ese choque. Y ese algo, como plantea la gente de Fundación Sol, el fortalecimiento del empresariado en su capacidad de negociación, por un lado, y el debilitamiento de las organizaciones de trabajadores. Entonces, me parece que tiene mucho sentido que estemos planteándonos darle las posibilidades reales a la gente, a los trabajadores, de organizarse para poder negociar en igualdad de condiciones. Entonces, no es que falte decir, me parece que en Chile ya nos quedó bastante claro que el empresariado tiene las libertades que tiene por leyes y un poquito más, sino que la mayor parte de este país es un país que no es el empresariado y que no está en estas igualdades de condiciones y que necesita ser tratado con la dignidad que merece. Y necesita un sistema legal que le dé ese peso, que le dé esa estructura y que le permita negociar como corresponde. Entonces, si vamos a hacer si vamos a hacer un país... Bueno. Oye, yo les voy a contar de un partido. Si vamos a hacer un país que tirado hacia lo neoliberal, también tenemos que darle las libertades de reunirse a los trabajadores como les convenga. Se las cuento cortita. Ayer hubo un partido en Buenos Aires, en una villa. Jugaron niños, vecinos y David Beckham. ¿Y David Beckham? No. Y en los próximos días hay un partido en la Antártica. Juegan los pingüinos, unos cubos de hielo y David Beckham. Está en Punta Arenas hoy, arribó en su jet privado, haciendo un documental para la BBC. Las imágenes de David Beckham en Buenos Aires las subieron los vecinos de la villa. Las de David Beckham en Chile fueron subidas a través de redes sociales diversas. La BBC todavía no se pronuncia, pero es un documental que filma él, me imagino con la excentricidad de que puede ser un multimillonario, digamos. No, pero va a jugar un partido de fútbol en la Antártica en las próximas horas. ¿Con quién? No dicen con quién. Dicen solamente el exfutbolista inglés David Beckham fue captado en el aeropuerto de Punta Arenas durante la madrugada de este viernes. Va a jugar próximamente un partido en la Antártica. Me imagino que irá a llevar algún grupo de futbolistas amateur o algo parecido, porque lo que hizo en Buenos Aires fue aparecer de sorpresa en una villa, sin que nadie supiera. Dicen que podría ser reforzado por 2 pingüinos. Los pingüinos tienen unas patitas... Bueno, está difícil. Dicen que es un comercial de una empresa de teléfono. Es verdad. No. Pero las imágenes son de hoy en la mañana y las de Buenos Aires, bueno, son de ayer. Apareció de sorpresa y empezó a tocar puertas de casa de la villa, vestido con una camiseta, viene para acá una con la bandera argentina. Y aparece ahí en la puerta y viene para acá una entrevista. Anda en su jet privado, así que dudo que va a ser por Santiago. No, pero no. Igual hay aeropuerto acá. David, si nos estás escuchando, ¿viste? Quisiéramos invitarte a Combinación Clave. Así que no me diga que me subo por el chorro. ¿Viste que era interesante la cuestión? Ya, muy bien, bien Pancho. 10:33, hacemos una pausa en Combinación Clave y ya volvemos. Humanos y humanas, todos somos iguales y tenemos una idea de país, porque somos ciudadanos inteligentes. Volvemos en minutos con Combinación Clave.